Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, traigo un tema bastante delicado, bastante serio. Creo que todos como seres humanos tenemos que comprender y entender, ¿verdad?, este tema, lo que es el adulterio. Verdaderamente este asunto delante de los ojos de Dios, reconozco, ¿verdad?, que soy culpable, le he fallado al Señor en mil maneras, pero creo que nos falta más conocimiento, más entendimiento sobre este tema. Este es ya, si no me equivoco, mi tercer video que comparto en el YouTube, aquí en el canal de Sendero de Luz y Esperanza. Es un tema muy delicado. Sé que ante los ojos de Dios yo soy responsable de la doctrina, ¿verdad? Si predico un evangelio diferente, si predico algo que no va dentro del contexto de la palabra de Dios, la mera verdad, yo le voy a dar cuentas a Dios por aquellas personas que yo sea ocasión de tropiezo para ellos. Por lo cual, delante de mi Padre, ¿verdad?, me pongo en su presencia y vamos a buscar la dirección del Señor. Amén. Padre bendito, Padre de toda la gloria, Señor, tú eres el Dios vivo, el Dios santo, el Dios de Israel. Aquel Dios, Señor, que sacó al pueblo de Egipto, Señor, con brazo fuerte, Señor. Hiciste maravillas, Señor, en el Mar Rojo, Señor, y en el desierto con tu pueblo, Padre. Tú, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para darnos el perdón de nuestros pecados, Señor. Y también, Señor, nos has dado, Señor, el Espíritu Santo, el cual nos guíe a toda verdad, Padre. Esa fue una promesa que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dejó a nosotros en su palabra, que nos convenía que Él se fuera al cielo, Señor, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Y dijo, Señor, que tomaría de lo tuyo y nos lo daría a conocer, Padre. Me pongo delante de tu presencia, Padre Santo, para que tú me des la guía con tu Espíritu Santo, Señor, y me concedas hablar con denuedo tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El adulterio. Nuestro Señor Jesucristo hace una referencia de esta generación adúltera, dice. En Mateos 12:39 dice nuestro Señor Jesucristo: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Sí. Hay más de un pasaje donde dice esto acerca de la generación adúltera, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo expone de esta manera? Y dice, esta generación adúltera, ¿verdad?, demanda señal. Miren, el adulterio, la mera verdad, ante los ojos de Dios es una cosa seriosísima. Mi hermano, mi hermana, te exhorto, ¿verdad?, a que pongas, María, gracias por sus bendiciones, saludos, a que pongas atención en tu vida, pongas atención en este mensaje. No son mis palabras, va a ser la enseñanza que nuestro Señor tiene en su palabra. Jesucristo dice, esta generación adúltera demanda señal. ¿Por qué le llama una generación? Al decir esta generación, está agarrando parejo con todas las personas de esa generación, de ese tiempo, ¿verdad? Miren, el adulterio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, a lo que he
compartido en mis otros 2 videos, les recomiendo que vayan al canal ahí y vean los otros videos que tengo. Son 2, creo que están numerados, el 1, el 2, este es el tercero. El por qué vuelvo a compartir de este tema, porque la mera verdad es una cosa que debemos de considerar como seres humanos, y también en la fe en nuestro Señor Jesucristo como iglesia debemos de considerar este asunto, porque en nuestros tiempos, si en aquella generación Jesucristo la llama generación adúltera, es por la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y toda la gente de aquella generación cuando Jesucristo estuvo aquí en este mundo, cuando ministró, ¿verdad? Cuando dio su vida, cuando vino el Señor, cuando vino Dios con nosotros, cuando estuvo Dios con nosotros ahí en la tierra de Israel. Y los llama Él generación adúltera. Miren, el adulterio, en mis otros estudios he compartido que tuvimos que ir al origen del matrimonio. En Génesis, la palabra declara que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la palabra solo va con el sentido de, se puede aplicar, su aplicación directa es como la rama de un árbol. Y por así decirlo, tengo aquí mi manora, aquí tengo otra. Por así decirlo, este es Adán. Y dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y esa palabra solo va con el sentido de la rama de un árbol. No es bueno que el hombre sea el único, el único ser humano en la tierra, sino que se multiplique, que ramifique, que broten hijos y de los hijos broten más hijos y se haga en cierto sentido como el árbol de la vida. De la vida del hombre, del ser humano. No es bueno que el hombre sea solo, el único. El propósito por el cual dice que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y tomó una de las costillas de Adán, un pedazo de la carne, porque esa es la llave del adulterio. Un pedazo de la carne de Abraham, y Dios hizo a la mujer. La mujer no fue hecha a la semejanza de Dios, no fue formada del polvo de la tierra. El varón, el hombre, por eso en el orden de Dios, el hombre es la cabeza del hogar. ¿Sí? El hombre es la cabeza como sacerdote en su hogar. El hombre debe de ser el pastor, no la mujer, para guiar al pueblo, porque ese es el orden que Dios estableció. La mujer fue hecha a la imagen del hombre, fue tomada de la carne del hombre. Por eso la Escritura dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Fíjense que la Escritura no dice y se casará con su mujer, dice y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando una persona, cuando un varón en este caso, se une a una mujer en intimidad, que tiene relaciones íntimas con ella, esa mujer viene a ser carne de aquel varón que la tomó por mujer, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Esa es la realidad. Tú jovencito, tú jovencita, te exhorto, guárdate en santidad, espera hasta el día en que Dios ponga al compañero, la compañera que Dios tiene para tu vida. No cometas el error como yo y como muchas personas lo hemos hecho, de haber tenido relaciones fuera del matrimonio, fuera de tiempo, fuera de la voluntad de Dios, porque en el caso del varón, con la primer mujer que tuvimos intimidad, sea dentro del matrimonio, sea fuera del matrimonio, esa mujer vino a ser carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Si la relación no funcionó, esa mujer se juntó con otro varón. Y esa persona es
la carne del varón que la tuvo por mujer. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra, cuando la mujer o el hombre se llega a su mujer, esa mujer viene a ser carne del hombre porque del hombre fue tomada. Dios hizo a la mujer de la carne de Adán, no la hizo del polvo de la tierra, sino de la carne del varón. Por eso dice la escritura: y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ella, por cuanto fue formada de la carne del hombre, vuelve a ser carne del hombre que la toma por mujer. Ante los ojos de Dios, el adulterio es el alterar el orden de lo que Dios estableció. El adulterio es eso, el alterar el orden de lo que Dios estableció. Miren, la mayoría de la gente hoy en día, incluyéndome yo el primero, ¿sí? De una manera o de otra, muchos somos culpables de adulterio. Es algo a considerar porque hay pastores que se divorciaron en su vida antes de ser pastores o aún siendo pastores. Se divorciaron y están casados con una mujer que estuvo casada anteriormente. Si la mujer ya había vivido o tenido apareamiento con otro varón, esa mujer es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer ante los ojos de Dios. No es lo que yo digo, es lo que la palabra dice. Y se unirá a su mujer, no dice y se casará a su mujer, dice y se unirá. Y esa unión es dentro de una relación sexual, conociéndola íntimamente. Al unirse el hombre con una mujer en la intimidad, al unirse en una sola carne, la mujer viene a ser carne de aquel varón, porque del varón fue formada. Es cosa seriosísima a considerar. Veamos, analicemos nuestra generación, nuestra cultura, nuestro tiempo, la humanidad, lo que se mira hoy en día. ¿Cuántos de nosotros no estamos en una relación? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no estamos en una relación con una persona que se divorció o se separó o nada más estaban viviendo juntos? Y no, es que ella nunca se casó, no es adulterio. Si esa mujer se juntó, ¿verdad? Porque la escritura dice, y se unirá. Si se unió íntimamente con un varón, aunque haya haber sido fuera del matrimonio, ella vino a ser la carne de aquel varón con el cual se unió ella íntimamente. Ella es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Si se separó, no estaban casados, no es adulterio porque nunca se casó. Nunca se divorció porque no estaban casados. No es adulterio. Pero si se unió íntimamente con un varón, ella vino a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Es cosa seriosísima. Yo soy responsable ante los ojos de Dios de toda la palabra que estoy compartiendo hoy en día. Si la doctrina es equivocada, si la doctrina y mis palabras no son bíblicas, no están de acuerdo a la palabra de Dios, júzgueme Dios en este momento. ¿Qué dice Jesucristo? Vamos a ver lo que dice Jesucristo. Ya hablé bastante yo, pero qué más que lo oigamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel de quien mana la vida. Dice en Juan, en el Evangelio de San Juan, dice que en Él, en Jesucristo,
estaba la vida, y que la vida era lo que hace manifiesta la existencia del ser humano. En Génesis dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, reconociendo que Jesucristo es Dios manifestado en carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Jesucristo es el Dios vivo, el Dios verdadero, no le hagan caso a mis palabras, pero veamos qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se unió íntimamente, ¿sí? No se unió a la mujer. Pero si el deseo está en el corazón de tener relaciones íntimas con la mujer de nuestro prójimo, ya adulteramos en el corazón. La codicia es adulterio, porque lo digo yo, porque lo dice la iglesia cristiana, la denominación Pentecostés bautiza, a la iglesia al Calvario, la iglesia católica, no, porque lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo en su palabra, amén. ¿Por qué es adulterio ante los ojos de Dios si el deseo solamente está en el corazón? ¿Por qué es adulterio? De acuerdo al hombre, conforme al orden que Dios estableció y lo que es el matrimonio ante los ojos de Dios. La palabra dice, por tanto, dejará al padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si yo miro a la mujer de mi prójimo y la codicio en mi corazón, estoy codiciando la carne de mi prójimo, la carne de aquel varón que la tiene por mujer, porque ella es la carne del varón con el cual ella se unió en intimidad, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Ahí en Génesis, la unión de Adán y Eva, no se habla de ceremonia, no dice y Adán se casó con su mujer y fueron una sola carne. Dice, y el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque la mujer vuelve a ser la carne del varón, porque del varón fue tomada. Dios tomó una de las costillas de Adán, ¿sí? Un pedazo de la carne del hombre, y del pedazo de la carne del hombre Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, creas en Jesucristo, no creas en Jesucristo, si eres ateo o eres una persona común de este mundo, esa es la verdad. ¿Cuál es la situación de tu vida? Yo la mera verdad, ante los ojos de Dios, para vergüenza mía, lo digo, yo he sido culpable de este pecado desde mi juventud. Desde mi juventud. En mi ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de instrucciones, por falta de personas que hablen de este asunto para hacernos capacitar en nuestra juventud antes de que tengamos relaciones íntimas con alguien, para que nos guardemos en pureza, porque el matrimonio es cosa santísima ante los ojos de Dios.
La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos nuestros pecados, siempre y cuando los reconozcamos. Dios perdona el pecado de adulterio si lo reconoces en tu vida y le pides perdón. Pero el hecho de que Dios te perdone no quiere decir que tu relación no es adulterio. Voy a hablarle fuerte a los hermanos ministros. Voy a empezar con los pastores. Mi hermano, mi hermana, si tú tenías un matrimonio previo y te divorciaste de esa relación, y por cuanto estás divorciado legalmente y te casaste nuevamente, tomaste por esposa ante los ojos de Dios a una mujer que estuvo casada, pero se divorció, y por cuanto lo hiciste legal en el matrimonio, ante las autoridades y ante los ojos de Dios, no deja de ser adulterio. ¿Y yo cómo sé? Dice nuestro Señor Jesucristo. Pero yo, aquí. Ok, vamos a ver de ahí, del 5 estamos allá, 27. 5, ok. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia, en el 31, 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Acuérdense que dice Jesucristo más adelante, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió que la repudiaran, pero antes no fue así, dice Jesucristo más adelante. ¿Sí? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia o el que se separa de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, o sea, de fornicación, porque eso es la fornicación, la inmoralidad sexual, ¿sí? Que ya se vendió la persona o la mujer a una vida desmoralizada sexualmente, a una moralidad sexual perdida, ¿sí? Se puede uno separar de esa persona porque no es lo correcto ante los ojos de Dios, es cosa asquerosa. Dice, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, el que se divorcia de su mujer, a no ser por fornicación, ¿sí?, o por inmoralidad sexual, hace que ella adultere. Si tú te divorcias de tu esposa, haces que tu esposa sea un instrumento de adulterio, haces que ella adultere. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo. Y el que se casa con la mujer o con la repudiada, comete adulterio. Miren lo que dice aquí. Yo pensé que si yo estaba en una relación de adulterio era porque yo estaba unido a una mujer fuera del matrimonio. Pero que si me caso ante los ojos de Dios, me caso por todas las de la ley, por el civil, por la iglesia, y hago ese compromiso de contraer matrimonio con esa persona, ya no es adulterio porque me casé con ella. ¿Qué dice Jesucristo aquí? El que se casa con la divorciada, con la persona que se separó del marido, aquella que el marido se separó de ella.
La persona que ha sido divorciada y se casa a alguien con esa mujer, dice Jesucristo, comete adulterio. No dice el que se junta fuera del matrimonio y se junta con una mujer que se divorció. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mi hermano pastor, mi hermano que ministras en la alabanza, primero que nada, yo doy gracias a Dios porque Él me libró de haber caído en esta situación. Yo pensé en una relación anterior que tuve, que viví en adulterio por muchos años, pensé que si me casaba ya no iba a ser adulterio porque yo me iba a casar ante los ojos de Dios y ante todas las de la ley, me iba a casar para que ya no estuviera yo en adulterio. Y dice aquí Jesucristo que el que se casa con la persona que fue divorciada, ¿qué dice? Comete adulterio. El hecho de que tú te cases con una persona que se divorció no anula que es una relación dentro del adulterio. Doy gracias a mi Dios que Él me libró, porque yo verdaderamente, para honrar a Dios, estuve dispuesto a contraer matrimonio con una persona que estuve en adulterio por muchos años en mi vida, en el pasado, para no estar en adulterio. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Me iba a unir ante los ojos de Dios y ante todas las leyes de este mundo en matrimonio. Iba a ser legal mi matrimonio, mi adulterio con esta persona. Dice Jesucristo, el que se casa con la que se divorció comete adulterio. ¿Por qué? Porque yo me iba a unir en matrimonio delante de Dios, delante de las leyes de este mundo, con la carne de aquel varón que la tuvo por mujer, por cuanto ella se unió a aquel varón y ella vino a ser carne de aquel varón que la tuvo por esposa. Aunque se haya haber divorciado, aunque haya documentos legales de las leyes de este mundo, ella es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo declara, no porque lo declaro yo. Por tanto, dejará el padre y a su madre y se unirá. Ni siquiera dice se casará, dice y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No es que el hombre viene a ser carne de la mujer, sino que la mujer, por cuanto del varón fue formada de un pedazo de la carne del hombre, Dios la formó. Ella viene a ser la carne de aquel varón que la conoce íntimamente por mujer, que se une con ella. Dentro o fuera del matrimonio, la mujer viene a ser carne de aquel hombre con el cual se une íntimamente con ella. ¿Cómo está tu vida? Yo soy culpable ante los ojos de Dios, para mi vergüenza mía, de que muchos años estuve en adulterio. Le doy gracias a mi Dios porque ahora me permitió casarme con una mujer que enviudó. Por cuanto ella es viuda, es libre de la ley del matrimonio. Yo no sabía estas cosas, lo he aprendido a través de estos estudios que he estado rascando, he estado escudriñando la palabra para compartir, pero con el fin también de comprender la situación, cómo estaba mi vida
¿Y de dónde me libró Dios? ¿De dónde me guardó Dios? Porque yo me iba a unir en matrimonio con esta persona que por muchos años vivimos en una relación de adulterio ante los ojos de Dios, ante los ojos de las personas. Nada más unión libre es adulterio porque me uní a la mujer de mi prójimo. Me uní, por así decirlo, ante los ojos de Dios, me uní con la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Ante los ojos de Dios, por eso es adulterio, porque ante los ojos de Dios es como si yo me hubiera unido a la carne de aquel varón, como si cae casi en el mismo grado, en el mismo nivel de el homosexualismo, de tener relaciones hombre con hombre. Casi en el mismo nivel es eso delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ella es carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y si yo me uno a ella, me uní a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Doy gracias a mi Dios por nuestro Señor Jesucristo, de que nos dio un perdón que no merecemos. Nos da la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Reconozco ante todos ustedes y ante la presencia de un Dios vivo que yo soy culpable de adulterio. Doblo mi rodilla y le digo: Señor, perdóname. De acuerdo a tu palabra, quizás nadie que me está oyendo es culpable de adulterio, pero yo, Señor, sí he pecado y he cometido adulterio. Yo sí soy parte de esta generación adúltera, Señor, de estos tiempos, Padre. Perdóname, y sé que me has perdonado por la sangre de Cristo, pero no para justificarme que yo siga en una relación adúltera, Padre. Te doy las gracias por la esposa que tú me diste por compañera, que ella es viuda. Por cuanto es viuda, ella es libre, Señor, de la ley del matrimonio. Ayúdame a buscar ese pasaje en la Biblia, en las Escrituras, donde testifica que si ella es viuda y se quiere casar, no peca por cuanto es libre de la ley del matrimonio, Señor. Te pido, Señor, que tú me permitas encontrarlo en tu palabra. No lo tengo a la mano, Señor, pero lo voy a buscar. Pero confieso delante de todos, Señor, para vergüenza mía, Señor, para humillarme delante de tu presencia y agradecerte por tu gracia, tu misericordia, tu perdón para mi vida, que soy un adúltero, Señor. Te he fallado por muchos años en el pecado de adulterio, Señor. Y aún lo iba a hacer legal ante tus ojos y ante las autoridades. Lo iba a hacer legal, Señor, contrayendo matrimonio, Señor. Pero tu palabra dice que el que se casa con la persona o la mujer que es divorciada es adulterio ante tus ojos. Padre, gracias porque tú nos libraste tanto a mí como a ella de caer en ese pecado, para que nada estorbe, Señor, en mi vida y me puedas usar. Reconozco, Señor, que soy culpable de esto, bendito Dios. Perdóname, y sé que me has perdonado por la sangre de Cristo. Si yo dijera que yo no soy adúltero, Señor, mi pecado permanece en mí y tu perdón no puede venir a mi vida porque no lo estoy confesando, no me estoy dando por culpable, Señor, delante de ti. Te pido, te pido, bendito Dios, que tú te pido, bendito Dios, que tú confirmes la palabra, Señor, en los corazones, Señor.
Ay, no sé si alguien me puede ayudar ahí. Ay, no lo encuentro. No sé si es en Romanos. Pero hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice que si el marido, y está hablando de los que viven, en el pecado, en los deseos de la carne, y que si el marido muere, ella es libre de la ley del matrimonio, y que si ella se une a otra persona, no peca, por cuanto por la muerte o por el testamento, ¿verdad? Por la muerte, ella es libre de la ley del matrimonio. Es de la única manera que una persona divorciada no cae en el pecado de adulterio. Es de la única manera que ante los ojos de Dios su matrimonio va a ser santo y va a ser agradable ante los ojos de Dios. De lo contrario, ya sea que te unas ante los ojos de Dios por la iglesia, que te cases por la iglesia o por el civil, ante los ojos de Dios, es adulterio. Porque lo digo yo, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que se casa con la divorciada comete adulterio. Hay pastores, la mera verdad, hay pastores que están unidos en matrimonio con una mujer divorciada. Quizás no estaba casada, pero otro varón la tuvo por mujer y ella vino a ser la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y si tú te casaste ante los ojos de Dios y ante todas las de la ley, dice Jesucristo que el que se casa con una mujer que ya había tenido un hombre, que se había unido a un hombre, que se unió en una sola carne, al unirse, no al casarse, al unirse íntimamente, esa mujer vino a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Aunque nunca se casó, se separó, se divorció legalmente, y tú te casaste con ella ante los ojos de Dios y te casaste ante las autoridades, ante las leyes de la tierra, por el civil. Te casaste, sí. Dice el Señor que cometiste adulterio. Estás en el pecado de adulterio ante los ojos de Dios. ¿Lo creas o no lo creas? No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si yo hubiera contraído matrimonio en aquella relación que tuve en mi pasado, a veces los pastores, los ministros, la iglesia, dice que el adulterio es la unión fuera del matrimonio. Pero ya te casas, ya no estás en adulterio. ¿Y qué dice Jesucristo? El que se casa con la persona que fue divorciada, que ya había tenido marido, o se unió íntimamente, aunque nada más estaban viviendo juntos, dice uno, ¿no? Pues nada más están arrejuntados. En cuanto se unió, en cuanto se unieron en una sola carne ante los ojos de Dios. Dentro o fuera del matrimonio, cuando se unen íntimamente, vienen a ser una sola carne. La mujer viene a ser carne del varón, no el varón la carne del hombre, porque la mujer fue formada de la carne del varón. Es el orden que Dios estableció. Y por cuanto se altera ese orden, sí, es adulterio. El adulterio es alterar el orden natural que Dios estableció en el principio con respecto a la unión entre un hombre y una mujer.
ya sea dentro del matrimonio como lo conocemos hoy en día, una ceremonia y presenta uno su matrimonio delante de los ojos de Dios y delante de las leyes de este mundo, o simplemente en unión libre. Es a mí viene a ser una sola carne con aquella persona que se une íntimamente. Esté casada o no esté casado, jovencito, jovencita, si estás pensando, si aún no te has unido íntimamente, no has tenido relaciones sexuales con nadie, piensa bien en dónde vas a caer. Satanás te va a atar en el pecado de adulterio. Pídele a Dios que te ayude a refrenar esos deseos de la carne. Pídele a Dios que te ayude y ten temor a Dios. Pon en tu mente que tú quieres tu matrimonio que sea algo santísimo ante los ojos de Dios y guárdense para el Señor. Espera en la persona, en la esposa o en el esposo que Dios tiene para tu vida. Dios te dio la vida con un propósito. Dentro del plan de Dios, si hay hijos, si hay una familia, Dios tiene un plan específico y dentro de su voluntad Él tiene ya a tu esposo o tu esposa desde antes de que tú la conozcas. Dentro de la voluntad de Dios, Dios ya tiene tu compañero, tu compañera, que Él le dio la vida para que sea tu esposo, tu esposa. No te dejes arrastrar por los deseos de tu carne. Tengamos temor de Dios, es lo que nos falta como seres humanos. Nos falta verdaderamente temer a Dios. Nos falta entendimiento para poder comprender y analizar nuestras decisiones en lo que se refiere a nuestra sexualidad depravada en la cual vivimos como seres humanos. Al menos yo sí. Al menos yo sí. Quizás nadie de ustedes es culpable de adulterio ante los ojos de Dios. Quizás nadie de ustedes está en una relación fuera del orden que Dios estableció con respecto al matrimonio. El adulterio es eso, adulterar, cambiar el orden que Dios estableció. Si yo he oído muchas veces referencias a un vino adulterado. Un vino que viene de más si es importado de algún país donde hacen un vino, ¿verdad? Un vino bien. Saben hacer vino. Y ese vino le ponen agua para que se haga más, le ponen otras cosas para que se haga más. Ya cambiaron el orden de ese vino, ya no está original. Ya no es, ¿verdad? Ya no es al 100% puro como se hizo. Ya fue adulterado. ¿Sí? Si tú cambias cosas en un documento, ya adulteraste ese documento, cambiaste el orden. Cambiaste el orden de ese documento, cambiaste el orden como fue hecho. El adulterio es eso, cambiar el orden que Dios estableció en el principio. Y la palabra dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dice se casará, se unirá. Ay, nada más estamos juntos,
nunca se casó, no es adulterio porque ella nunca estuvo casada, pero ella fue la carne de aquel varón que la tuvo por mujer, aunque haya haber sido en una unión libre. Y si te unes a ella, te estás uniendo a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer, por cuanto ella con aquel varón vinieron a ser una sola carne. Ella vino a ser carne de aquel varón. ¿Por qué? Porque del varón fue formada. No es que el varón vino a ser carne de ella, sino que ella fue carne de aquel varón que la tuvo por mujer, en unión libre o en unión en matrimonio. Verdaderamente somos parte de esa generación adúltera. Somos una generación adúltera, todos los que de una manera o de otra estamos en una relación donde esa persona ya había estado en otra relación anteriormente. Es adulterio ante los ojos de Dios. Es mi exhortación a ti, jovencito, jovencita, guárdate en pureza, teme a Dios, considera el matrimonio como cosa santísima para que la bendición de Dios esté ahí en tu matrimonio, para que tus hijos no sean rebeldes porque son hijos de una relación adúltera, donde este varón, el padre, se unió a la carne de aquel varón que tuvo a esa mujer por mujer, ya sea como esposa o no, pero en unión libre o en matrimonio, ella fue la carne de aquel varón con la cual se unió íntimamente con él. ¿Cómo quieres que tus hijos no te salgan rebeldes? ¿Cómo quieres que la bendición de Dios está ahí si tu vida es un testimonio de adulterio ante los ojos de Dios? ¿Cómo dices a Dios, yo no sé por qué mis hijos me salieron así? Porque son ante los ojos de Dios hijos de una relación adúltera. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu vida si no reconoces el adulterio de tu propia vida y le pides perdón a Dios? La noticia buena es que hay un perdón disponible. Jesucristo ya murió para perdonarnos nuestros pecados y ese perdón es de toda persona que reconoce su vida de pecado y le pide perdón a Dios. El perdón del adulterio lo puedes recibir si reconoces que tu relación, tu matrimonio es adulterio ante los ojos de Dios, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que yo hablo, no de acuerdo a la que la iglesia dice, porque la iglesia te dice, si te casas ya no estás en adulterio, pero estamos falta de entendimiento y cegados por Satanás para contraer matrimonio y hacer legal nuestro matrimonio ante los ojos de Dios y ante todas las de la ley. Hacemos legal nuestra relación de adulterio. Pero dice Jesucristo, el que se casa con la persona divorciada o la que se separó, si estaba en unión libre, no estaba dentro del matrimonio y se separó, no es adulterio porque nunca estuvieron casados, pero es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer dentro o fuera del matrimonio y te unes a ella, te estás uniendo ante los ojos de Dios con la carne de aquel varón. Estás sacando el orden o cambiando el orden que Dios estableció del matrimonio. Es adulterio. Hay que haber estado casada o no, por cuanto se unió a su marido, a su pareja, al varón, ella vino a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Dentro o fuera del matrimonio, ella se unió en una sola carne con aquel varón.
Se separó, nunca estuvo divorciada, nunca estuvo casada, no es adulterio, te puedes casar. Lo bueno es que nunca se casó. Pero ella se unió en una sola carne con aquel varón. Si les está hablando el Señor, si trae convicción a tu vida, si tu vida está verdaderamente aún casada legalmente o ante los ojos de Dios por la iglesia, en una relación que esa persona ya había tenido otra relación anteriormente, es adulterio. Reconócelo. Si te arrepientes, el perdón de tus pecados es tuyo. Pero si dices que no es adulterio, permaneces en esa vida de adulterio engañada por Satanás y la bendición de Dios no está ahí, porque eres parte de esta generación adúltera de nuestros tiempos. Analiza bien. Analiza la vida de tus vecinos. Analiza la vida de tus padres. Tus padres estuvieron unidos en otra relación antes de que se casaran. Tú eres hijo de una relación en adulterio. O hija de un matrimonio o de dos personas que, aunque se hayan ver casado ante los ojos de Dios y ante todas las de la ley, si la mujer ya había tenido compañero anteriormente, es adulterio. Es algo seriosísimo de considerar. Sé que el Señor te está ministrando en tu corazón. Puedo sentir la paz que estás sintiendo. Puedo sentir que el Señor te está hablando a tu corazón. Si tú a través de estas palabras, de este mensaje, de esta escritura que dice Jesucristo, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si tú reconoces que tu relación ante la luz de la palabra, no ante mis palabras, no ante lo que la iglesia dice, sino ante lo que dice Jesucristo. Voy a leerlo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, la que se separó de aquel hombre que la tuvo por mujer, comete adulterio. Mi hermano pastor, si tú te has unido en matrimonio con tu esposa y ella tuvo un compañero anteriormente, ante los ojos de Dios es adulterio. Jesucristo lo dice, no lo digo yo. A mí, aunque no me hagas caso, tú no vas a ser salvo por hacerme caso a mí. Tú no vas a recibir el perdón de tus pecados por hacerme caso a mí. Pero si le haces caso a lo que nuestro Señor Jesucristo dice ahí, si estás unido a una persona que fue repudiada, divorciada, separada, que se separó del hombre que la tuvo por mujer y te has casado con ella, estás en adulterio. Mira lo que es el adulterio, es cosa seriosísima. Yo le doy gracias a mi Dios porque Él me libró de no haber contraído matrimonio, supuestamente para ya no estar en adulterio. Me iba a casar y dice Jesucristo, el que se casa
con la repudiada o con la divorciada, la que se separó de aquel hombre que la tuvo por mujer, comete adulterio. ¿Y qué dice la iglesia? Muchos pastores dicen, no, el adulterio es si tienes relaciones con la mujer de tu prójimo, con la mujer casada. Pero si la persona ya se divorció y te casas con ella, no es adulterio, hermano, no es adulterio. Tienes que casarte para que ya no estén en adulterio. ¿Y qué dice Jesucristo? Que si te casas con aquella persona que se unió a otro hombre y la tuvo por mujer, y esa mujer fue carne de aquel varón que la tuvo por mujer, y tú te casas con esa persona, adulteras. Si tú te casas con aquella persona, adulteras. ¿Y qué dicen los pastores? ¿Qué dice la iglesia? Te debes de casar para que no estés en adulterio. Y dice Jesucristo que si te unes a una persona que ya estuvo unida a un varón, va en el caso de la mujer, porque la mujer es la que viene a ser carne de aquel varón con la cual se unió íntimamente con él. Si tú te casas, la iglesia dice, o la mayoría de las veces que yo he escuchado de pastores, debes de arreglar eso, cásense para que no estén en adulterio. Y dice Jesucristo, si te casas, cometes adulterio. Si te casas con una persona que ya tuvo intimidad con otro varón, es adulterio. Si te casas con la carne de aquel varón, porque la mujer viene a ser carne de aquel hombre que la conoce íntimamente. La mujer viene a ser carne de aquel hombre con el que se une. Fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, ella viene a ser carne de aquel hombre que la toma por mujer. Porque la Escritura dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? ¿Se casará? No. Se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. ¿Y cómo se une? Íntimamente, teniendo relaciones sexuales. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre no viene a ser carne de la mujer viene a ser carne del hombre, porque de la carne del varón fue formada. ¿Quieras aceptar esta enseñanza o no? Cualquiera que sea tu relación, jovencito, jovencita, si aún no has tenido relaciones sexuales, guárdate en pureza para Dios. Espera a Dios para que tu matrimonio sea una cosa santísima ante el Dios vivo, para que la bendición de Dios esté ahí, para que tus hijos sean bendecidos, para que la bendición del Altísimo te guarde y te proteja y te cubra y guarde todo tu hogar y los hijos tuyos y los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Siempre sea bendecida por Dios. Instruye a tus hijos a que se guarden y que esperen en Dios y hazle entender la verdad del adulterio. Jovencito, si te vas a coyuntar íntimamente, a tener relaciones con alguna jovencita, considéralo bien. Si te unes a ella, ella va a ser carne de tu carne. Y si te separas de ella, que no funcione la relación, no, es que no funcionó. Pero la conociste íntimamente, te uniste a ella en una sola carne y la repudias, haces que ella sea un instrumento de adulterio en este mundo. Y cualquiera que se junte a ella o se case, comete adulterio por cuanto ella fue carne de tu carne. Dirán que estoy exagerando, que estoy muy extremista.
Pero Jesucristo lo dice, el que se casa. Mi hermano, ¿cuántas veces si tú estás viviendo fuera del matrimonio, no estás casado, pero si tu esposa, tu mujer, la mujer con la cual nada más están en unión libre, ya ha tenido otro compañero anteriormente, estés casado o no estés casado con ella, es adulterio ante los ojos de Dios. Te cases, es adulterio ante los ojos de Dios. Jesucristo lo dice, no lo digo yo. El que se casa con la que se divorció, comete adulterio. Sí. Mi hermano pastor, si tu esposa estuvo unida en matrimonio o simplemente vivió en unión libre con otra persona, por cuanto no estaban casados, no es adulterio, porque ella nunca se casó. Pero si se unió a su mujer, a mí si ella se unió al compañero que la tuvo por mujer antes que tú, ella vino a ser carne de la carne de aquel varón, y si esa relación se terminó, él la despidió, la repudió, no dice divorció, dice repudiar, que ya no la quiere con él. Imagínate, ¿qué varón va a repudiar su propia carne? Y por cuanto no estaba casada, no es adulterio porque ella nunca estuvo casada. Y te casas con ella ante los ojos de Dios y estás casándote con una mujer que ya tuvo un compañero anteriormente, cometes adulterio. Tu relación, tu matrimonio es adulterio. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo. Si esa es tu situación, reconoce tu adulterio y arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Ese perdón es tuyo. Pero si dices que no es adulterio, tu pecado de adulterio permanece en ti y jamás va a estar la bendición de Dios en tu vida, en tu hogar, en tus hijos. Por cuanto Satanás te tiene cegado, por cuanto el pastor, el reverendo, el papa, el cura dice que si no estaba casada y te unes con ella, por cuanto no estaba casada no es adulterio. Si se unió íntimamente con un varón, ella vino a ser carne de la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y si te casas con esa persona que fue la carne de aquel varón ante los ojos de Dios, tú te estás uniendo con la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Es adulterio, cambiaste el orden que Dios estableció. Miserable de mí, soy culpable de adulterio ante los ojos de Dios. Por muchos años viví en una relación en adulterio y pensaba yo, y los hermanos, los pastores me decían, si te casas, hermano, deben de casarse para que ya no estén en adulterio. Cuando dice Jesucristo, si te casas con una persona que se separó de su compañero, cometes adulterio. Analiza tu vida bien y haz conciencia de cómo está tu vida delante de los ojos de Dios. Tu matrimonio, aunque te hayas ver casado delante de los ojos de Dios con una mujer que tuvo un compañero, ya sea dentro o fuera del matrimonio, ante los ojos de Dios, dice Jesucristo, si aunque estés casado con ella, cometes adulterio. Pídele perdón a Dios si esa es tu situación. Hay perdón de pecados. Dios te puede perdonar tu vida de adulterio si te declaras un adúltero delante de su presencia y le pides perdón. Y si dices que no es adulterio, si no quieres hacer caso a la palabra que dice Jesucristo, no a la mía, que dice Jesucristo, si no quieres hacer caso, y por cuanto, es que yo sí me casé, ella no estaba casada, nunca, no fue adulterio porque ella nunca estuvo casada. Y yo me casé con ella. Y dice Jesús, que el que se casa con la mujer que se separó de aquel varón que la tuvo por mujer,
es adulterio, cometes adulterio. Si esa es tu situación y dices tú, no es adulterio, el pecado de adulterio sigue en tu vida. Dios no va a bendecir tu vida, Dios no va a bendecir tu hogar, Dios no va a bendecir tus hijos. Padre bendito, gracias Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra caiga en los corazones, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, a aquellas personas que sean convictadas por tu palabra, no por la mía, que analicen su situación, su condición, ya sea que se unieron a una persona que estuvo casada o no, pero que ya había tenido una relación anteriormente y estaba unida con otro varón, Padre, aunque haya haber sido fuera del matrimonio. Los dos vinieron a ser una sola carne. Y si se separó de aquella persona y están casados, Señor, con otra persona, Padre, con aquella mujer que tuvo un hombre, que un hombre la tomó por mujer y fue carne de la carne de aquel hombre que la tuvo primero, Padre. Y aunque se hayan ver casado, Padre, que traiga la convicción a sus vidas, para que el perdón tuyo, Señor, venga a sus vidas, que confiesen su pecado de adulterio, Padre, para que venga sanidad y santificación a esa unión, Padre, para que pueda ser bendecido el hogar, para que puedan ser bendecidos los hijos, para que tu mano esté ahí verdaderamente con poder, sanando, Señor, y santificando por la sangre de Cristo ese hogar, Padre, que reconozcan el adulterio de sus vidas, Padre. Señor, yo te ruego que les abras el entendimiento a los pastores y no les tomes en cuenta, Señor, su ignorancia y cómo están guiando a tu pueblo, a tu gente, a que si dos personas divorciadas están solamente juntas, no, pues cásense para que ya no estén en adulterio. El que se casa con la divorciada comete adulterio. Ábrele los ojos para que les digan, se junten o se casen, es adulterio ante los ojos de Dios por cuanto ella fue mujer de otro hombre. Ella es la carne de aquel varón que la tuvo por mujer y te vas a unir en matrimonio a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Porque la palabra dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo te ruego, bendito Dios, que sanes esta generación, Padre, que nos abra los ojos. Si es posible, aunque sea una familia, una pareja, Señor, que sea convictada y confiese el pecado de adulterio en el cual se envolvieron, cegados por Satanás, cegados aún por la iglesia, que les dice, cásense para que ya no estén en adulterio. Si son personas separadas o divorciadas, es adulterio, aunque se casen, dice tú, Señor. El que se casa con la que se divorció, comete adulterio, Padre. Que tu Espíritu Santo convicte ahí el corazón, Padre, para que doblen rodilla y te pidan perdón. Hay perdón de pecado, Señor. Hay perdón de adulterio, Señor. Si reconocen su adulterio, la sangre de Cristo fue derramada para perdonarnos. Si viven ignorantes y viven creyendo que porque se casaron ya no es adulterio en la relación, y tú dices que aquellos que se casan con la que se divorció o se separó de aquel varón que la tuvo por mujer, es adulterio, Señor. Que tu convicción ahí venga a sus vidas, que tu Espíritu Santo les convicte, Padre, y te pidan perdón en este momento. Doblen rodilla, alcen los ojos y clamen y digan, Señor, perdónanos, somos parte de esta generación adúltera, Señor. Te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo convicte los corazones de aquellos que están en el pecado de adulterio.
Porque sé que hay pastores que están casados con la mujer que tuvo compañero, ya sea unión libre o dentro del matrimonio. Y hay pastores que se casaron con una mujer que ya había sido carne de la carne del varón que la tuvo por mujer, dentro o fuera del matrimonio. Hay pastores que están casados con mujeres que se divorciaron de sus matrimonios anteriores, aunque era matrimonio legítimo, aunque el divorcio es legítimo, pero si se casó con ella, Señor, es adulterio ante tus ojos. Hay perdón para aquellos que reconocen su adulterio y le piden perdón a Dios. Dios les perdona el pecado de adulterio, pero debes de reconocerlo. Debes de reconocerlo y pedirle a Dios perdón. Decirle, Señor, soy un adúltero. Mi matrimonio es adulterio ante tus ojos. Que aún pensando que porque yo me casé no es adulterio, por cuanto me casé ante la iglesia, me casé ante las leyes de este mundo, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, es adulterio, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te doy las gracias por la esposa que me has dado por esposa, Señor, que me has dado por mujer, que aunque ella tuvo marido, fue casada por el civil, pero por cuanto, Señor, ella es viuda, ella es libre de la ley del matrimonio, Padre Santo, y tú me diste, Señor, una esposa, Señor, en mi vida, Señor. Y tú me libraste de cometer, Señor, este error de casarme, Señor, con una persona que había sido divorciada de su marido y me iba a unir ante tus ojos en matrimonio, en una relación de adulterio, porque dices tú que el que se casa con la persona que se divorció, con la mujer que se divorció, comete adulterio, Señor. Yo iba a seguir en mi pecado de adulterio aún dentro del matrimonio que hubiera contraído con esta persona. Padre, perdónanos a mí y a ella, Padre. Perdónanos porque vivimos en adulterio muchos años, Padre. Sé con ella, Padre, sana su corazón, perdónale sus pecados y sé que los has perdonado en la cruz de Cristo, Padre. Y te doy las gracias por la bendición que tú me has dado, Señor, por medio de mi esposa, Señor. Por cuanto ella es viuda, Señor, es libre de la ley del matrimonio, Señor. Si nos casamos no es adulterio, Padre. Y yo, en mi ignorancia, ni siquiera esto sabía, Padre. Pero tú preparaste una mujer, Señor, para que fuera mi compañera y me casara delante de tus ojos con ella. Y mi relación no fuera en adulterio, para que la bendición tuya sea, Señor, en nuestra unión, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Padre. Te pedimos, Señor, para que la luz del Evangelio, Señor, resplandezca en toda nuestra familia, Padre, que tu mano esté en nosotros, que tú seas, Señor, volviendo nuestros corazones a ti, Señor, no a una religión, Señor, no a una denominación, Padre, pero que vuelvas nuestros corazones a ti, que nos instruyas en el temor tuyo, Padre, y busquemos, Señor, vivir unas vidas santas, agradables ante tus ojos, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Que la palabra que ha caído en los corazones, el enemigo no la quite de ahí. Te pido, bendito Dios, que tú convictes a aquellos ministros, a aquellos pastores que predican que si se casan, ya no están en adulterio, pero si la relación viene de un matrimonio, de un divorcio, Padre, y si se casan, es adulterio. Tú mismo lo dices, el que se casa con la persona que se separó del marido, comete adulterio. Padre, sana tu iglesia, sana esta
esta generación, Padre, perversa y adúltera, Señor, que somos. Yo me cuento entre ellos, yo el primero, yo el mayor, Señor, yo el peor de todos los adúlteros delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, perdónanos e instrúyenos, Señor, convíctanos de nuestros pecados, aquellos que no son ocultos, Padre, para que tu bendición sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de los hijos, Padre. Clamo a ti, Señor, para que tú seas trabajando y ministrando en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Tengo que concluir aquí, me pasé bastante, pero creo que es necesario. Es necesario. Tú decides, tú puedes desechar la enseñanza, tú puedes tirarme a loco, tú puedes hacer lo que tú quieras. Quieras hacerle caso a Dios o no, no a mí, a Dios, a Dios. ¿Quieres hacerle caso a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás unido? Más que nada al varón, al hombre de la casa. ¿Estás unido a una mujer que ya había estado en unión libre o en el matrimonio, en otra relación anterior? Se separaron, se divorciaron, y tú te has casado con ella ante los ojos de Dios. Jesucristo dice que es adulterio. Dios te perdona si reconoces que es adulterio tu relación, y la bendición de Dios va a venir a tu vida, a tu hogar, a tus hijos, a tus nietos. Por eso es que la generación cada vez va más y más, y tenemos hijos que se nos descarrían porque Satanás tiene toda tu familia. La bendición de Dios no está ahí por cuanto es una relación en adulterio. Y Satanás tiene todo el terreno, puede hacer lo que quiera con tus hijos. Quizás contigo no, pero con tus hijos, con tu esposa. Porque no has confesado que tu relación es adulterio ante los ojos de Dios. Reconoce tu vida de pecado, reconoce el adulterio de tu vida, si es que es así. Si tu matrimonio ha sido santo desde el principio y no has conocido mujer, y tú eres el único varón que ha tenido a esa mujer desde su virginidad como tu esposa, gloria a Dios por eso. Es una bendición tan hermosa si hay parejas así, y creo que sí las hay, pero un 85% de la humanidad creo que caemos en el pecado de adulterio, porque de una manera o de otra nos unimos en matrimonio con mujeres que han sido mujeres de otros hombres, ya sea dentro o fuera del matrimonio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo sea guiándonos a una vida santa ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nuestro pecado permanece en nosotros. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La maldición que haya en nuestras vidas por estar en una unión en adulterio ante los ojos de Dios, Dios nos limpia de toda maldad, nos limpia de esa maldición, nos limpia de todo lo que Satanás quiera venir a hacer contra nuestro matrimonio, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra los nietos. ¿Por qué? Porque si confesamos el pecado de adulterio, si es que estamos en una situación así, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete. Si esa es tu situación, arrepiéntete, reconoce el adulterio de tu vida, pídele perdón a Dios. Dios te perdonó en la cruz del Calvario. Hay perdón de pecados para todo aquel que reconoce su vida de pecado y le pide perdón a Dios. Si has cometido homicidio, Dios te puede perdonar si te arrepientes y le dices que eres un homicida y te arrepientes de todo corazón y te tiras a los pies de Cristo. El adulterio, de igual manera. Dios perdona el pecado de adulterio y puede Dios bendecir tu hogar. Si no lo has reconocido en tu vida y este video
este mensaje te hizo reflexionar y has mirado que tu relación está dentro del adulterio porque te casaste con la mujer divorciada o repudiada, separada de un varón que la tuvo por mujer, es adulterio. Si pides perdón, ese perdón es tuyo. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza, y ahora 2 canales más que tenemos de ideas de mi esposita, ¿verdad? Los Herederos del Rey y Cristiano Adelante, Soldado de Cristo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Compartan, siéntense con sus hijos, escuchen este video. Quizás el Señor les convicte de su situación y los traiga a un arrepentimiento delante de los ojos de Dios y reciban el perdón de pecados. Dios perdona tu adulterio si te declaras, si reconoces que estás en una relación de adulterio y le pides perdón. Amén. Bendiciones. Bye.